Hermano, Dios les bendiga. Amén, amén. Para mí es un gozo estar con ustedes hoy y tener algo que decir de parte del Señor. Para mí es un gozo, porque si yo me parara aquí, que yo le tengo que decir algo a ustedes, tendría un problema. Pero hoy estoy gozoso, al igual que los domingos, porque vengo a hablarle de parte del Señor, con un mensaje del Señor, vía su palabra. Le invito a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 11, versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. Hoy estaremos hablando de la oración y la fe. La oración y la fe. Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26. Y confieso que entiendo que hoy no lo vamos a terminar. Hoy va a ser la primera parte. La palabra del Señor dice así: por la mañana, cuando pasaban, vieron a la higuera seca desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondiendo, diciéndole: tened fe en Dios. Marque eso en su Biblia: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone por vuestras transgresiones. Por eso, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones. Padre, bendice tu palabra en el día de hoy y que venga como maná del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije ya, vamos a hablar de lo que es la oración y la fe. Recuerden que la semana pasada hablamos de que Cristo llamaba a su casa, casa de oración, ¿recuerdan? Cristo llama a su casa como casa de oración. Y estábamos hablando de que, y decíamos en la predicación, que cuando uno va a la casa de una persona de visita, uno sabe que esa no es su casa, esa es la casa del que uno está visitando. Y como es la casa de otro, quizás uno tiene que cohibirse de ciertas cosas porque no es su casa. Y hablábamos de que Dios en Cristo ve este templo como su casa, como una casa de oración. Y Cristo saca a todos los que estaban vendiendo, los que estaban haciendo lucro, los que estaban sacando dinero, o lo que muchos teólogos dicen la mafia del templo. La retiró y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Después dice que se fueron y al otro día regresaron. Y cuando iban regresando, Pedro se da cuenta de que la higuera que Cristo había maldecido, que había echado maldición sobre ella, esa higuera estaba seca desde su raíz. Y tenemos que aclarar nuevamente la diferencia entre Mateo y Marcos referente a este tema. Si usted ve el Evangelio de Mateo, dice que todo ocurrió en el mismo instante. Cristo maldice la higuera se seca y Cristo da esta enseñanza. Marcos no lo narra de esa manera. Marcos dice que maldijo la higuera, se fue al templo y al otro día entonces que da la conversación de que la higuera estaba seca.
la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. La diferencia es que Mateo nos está presentando el tema de la higuera y la oración. La intención de Mateo no era presentarnos cronológicamente cómo pasaron las cosas, simplemente mostrarnos un tema. Por ejemplo, usted se va a encontrar eso con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte en Mateo es corrido. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo capítulo 7. Los 3 capítulos son corridos. Si usted ve en el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que lo que Cristo habló, no lo habló en el mismo momento. ¿Se contradice la Biblia? No. Mateo solamente quiso exponer un tema. Lucas quiso narrar cuándo fue que ocurrió ese tema. Eso es lo que está pasando entre Mateo y Marco conforme a este pasaje. Mateo simplemente nos dice lo que pasó. Marco nos dice lo que pasó, pero nos da detalles de cuándo pasó. ¿Y cuándo pasó? Después que Cristo volvió del templo al otro día. No significa que la higuera no se secó en ese momento. Mateo dice que la higuera se secó en el instante. Y eso fue lo que pasó, la higuera se secó en el instante. Solamente que ellos se dieron cuenta al otro día. Cristo derrama maldición sobre la higuera porque tenía muchas hojas sin fruto y sigue su camino. La higuera se comienza a secar. Pero los discípulos no ven la higuera secándose, sino que se dan cuenta de la higuera que se secó al otro día. Y Cristo, caminando con sus discípulos en la mañana de un martes. Recordemos que esta es la última semana de Cristo antes de la crucifixión. Mira qué tan importante era la crucifixión para Marcos, que los primeros 10 capítulos hablan de 3 años de ministerio de Cristo. Los primeros 10 capítulos nos presentan 3 años del ministerio de Cristo. Y del capítulo 11 al capítulo 16 nos presenta la última semana de Cristo. ¿Será importante para Marcos presentarnos esa última semana de Cristo? Sí, porque él resumió en 10 capítulos 3 años. Pero cuando se trata de la última semana de Cristo, antes de su crucifixión y antes de su resurrección, Marcos dice, no, eso no se puede tomar, no se puede resumir. Hay que darlo completo. Y entonces, estamos narrando cada domingo las últimas palabras de Cristo a sus discípulos. Y como ustedes saben muy bien, las últimas palabras de una persona son muy importantes. Esas últimas palabras son grandemente importantes. Yo recuerdo que Otto mencionaba que las últimas palabras de Chávez fue: no me dejen morir, por favor, no me dejen morir. Esas últimas palabras son importantes. Y estas son las últimas palabras de Cristo, o una de las últimas palabras de Cristo antes de morir. Y Cristo comenzó hablando de la higuera, como el pueblo de Israel que no daba fruto. Pasó a hablar y a sacar a la gente del templo. ¿Por qué? Porque los líderes no daban fruto. Y vuelve otra vez a la narrativa de la higuera. Pero esta vez, con la narración de la higuera, Él nos quiere dar otra enseñanza. Y la otra enseñanza que Cristo nos quiere dar es la oración y la fe. Hoy vamos a hablar de la oración y la fe. Y la semana que viene vamos a hablar de la oración y la fe. Hoy va a ser un tema introductorio. La semana que viene vamos a exponer literalmente el pasaje. Hoy vamos a dar una introducción. ¿Por qué una introducción? Bueno, porque es necesario que nosotros avivemos la oración en nosotros. Decía yo en el tiempo de oración que hay unos estudios que se hicieron en Estados Unidos que el pastor promedio ora 7 minutos al día. El pastor promedio ora 7 minutos al día. Ese es el pastor. Imagínense entonces cómo en los Estados Unidos están las ovejas en cuanto a la oración. La oración es algo esencial en el creyente. Y yo creo que nunca vamos a estar satisfechos con nuestro tiempo de oración. Yo sé que siempre nosotros vamos a tener tiempo para orar más. Para que tengan una idea. Cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní, le dijo a Pedro, a Jacobo
y a Juan que oraran por él. Y él se fue a orar aparte. Cuando Cristo volvió, ¿qué hacían sus discípulos? Orando, durmiendo. ¿Y qué le dice Cristo? No habéis podido orar ni tan solo una hora. ¿Está escuchando eso? O sea que Cristo está diciendo, no has podido orar ni tan solo una hora. Yo creo que se pueden contar las veces que nosotros oramos una hora. Y Cristo le dice a ellos, no han podido orar ni una sola hora. Si nosotros oramos una hora, o cuando nosotros oramos una hora, nosotros decimos, wow, qué hombre de oración. Pero ante los ojos de Cristo dice, wow, una hora. ¿Por qué? Porque la oración es esencial para Cristo. Es tan esencial que Él pasaba noches enteras clamando a Dios. Y Él mismo es Dios, dándonos ejemplo. La oración modelo que Mateo nos presenta en el capítulo 6, versículo 15, versículo 10, 9, en adelante hasta el 15, nos dice cómo es la oración. Pero es Lucas que nos presenta por qué Cristo dio la oración modelo del Padre Nuestro. ¿Por qué Cristo la dio? Bueno, porque sus discípulos, al ver a Cristo orando toda la noche, y ellos no pudiendo orar ni una hora, ellos se preguntaron, mira, ¿cómo tú oras? Que estás toda la noche orando, porque nosotros comenzamos a orar y terminamos como dormidos. ¿Cuántos han comenzado a orar y han terminado dormidos? Comenzamos bien fervientes. Señor, Señor, sí. Y uno empieza. Eso mismo le pasó a ellos. Entonces ellos querían hacer la pregunta y le hicieron la pregunta, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Miren que en ningún lugar Cristo enseñó a predicar, pero sí enseñó a orar. Sí enseñó a orar. Entonces, la oración es necesaria en nuestras vidas. Pero esto va a ser una introducción porque estamos frente a uno de los textos de la Biblia más mal utilizados por la iglesia. Estamos frente a uno de los pasajes más mal utilizados de todos. Hay muchos mal utilizados y este está entre el top 10 de los más utilizados. Dentro del top 10. Por eso, de manera introductoria, yo quiero primero decirle lo que no dice el pasaje. Vayamos a leer otra vez estos versículos, por favor. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió diciendo, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Y por eso os digo que todas las cosas con las que oréis y pidáis, creed que ya lo habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Lo primero que este pasaje no dice, es que este pasaje no está diciendo que nuestra fe puede mover literalmente montes. Eso es lo primero que dice este pasaje. Lo de mover montes es una hipérbole. Es un lenguaje literario de exageración.
Cristo está utilizando una hipérbole para explicarle a sus discípulos la importancia de la fe cuando uno ora. Pero por ninguna circunstancia Dios quiere que usted se pare frente a un monte y le diga, mira tú monte, en el nombre de Jesús, creyendo y declaro que tú te vas al agua. Y usted no va a ver el monte cogiendo sus maletas, levantándose y pasándose al agua. No. Cristo nunca pasó un monte al agua. Y él sí podía hacerlo. Cristo hizo que el monte Sinaí temblara. Cristo y Dios hizo que toda la tierra temblara. Hace que toda la tierra tiemble. Vemos qué pasó con Ecuador. Dios permite que la tierra tiemble. Pero Dios nunca pasó un monte de donde estaba al agua. Nunca pasó un monte donde estaba al agua. Eso es una hipérbole. Es cuando Cristo quiere enseñar algo y utiliza una ilustración amplia de lo que Él quiere decir. Él está diciendo a sus discípulos, miren, cuando ustedes oren, tienen que orar con fe. Porque si ustedes lo oran con fe, ustedes le pueden decir a un monte que se tire al agua y el monte se va a tirar al agua. Cristo, vuelvo y digo, no está diciendo que uno tiene la autoridad para hacer lo que uno quiera cuando uno tiene fe. No es eso. Más específicamente, Cristo le está hablando a sus discípulos. Sus discípulos iban a pasar diferentes grandes situaciones. Sus discípulos iban a ser perseguidos. Sus discípulos iban a ser muertos en la hoguera. Sus discípulos iban a ser crucificados. Sus discípulos iban a ser decapitados. Sus discípulos iban a ser apedreados. Y sobre todas las cosas, sus discípulos tenían una encomienda. ¿Cuál era la encomienda de sus discípulos? Predicar el evangelio en un mundo hostil. Predicar el evangelio en un mundo donde los iban a matar. ¿Cuál era la comisión de los discípulos? Levantar una iglesia santa en medio de un mundo corrupto. Esa era la misión de ellos. La misión de ellos era levantar una iglesia santa en medio de un mundo corrupto como el de Roma. Porque nosotros vemos que este gobierno es corrupto. Y cuando decimos este gobierno, no estoy hablando solamente de los populares, estoy hablando de la gente, la mayoría de la gente que está en la Cámara y en el Senado y en la gobernación son personas inmorales. Son personas inmorales que avalan el matrimonio igualitario, que están propulsando medidas a favor de la inmoralidad. ¿Usted no vio senadores y representantes con una palmita de hierba de marihuana retratado? Allí estaba Pereira. Y el otro, ¿cómo se llama el otro que apoya también la agenda gay? No recuerdo el nombre. ¿Cómo? Ramón Luis Nieves. Los dos con hojitas de marihuana apoyando. Mientras todos los demás estaban fumando, la mayoría de ellos estaban fumando. Mire, eso es inmoral. Y yo le digo con sinceridad, yo aquí no vengo a predicar de colores, porque cuando se habla de inmoralidad, la mayoría está en el mismo barco. Pero no se compara con Roma. No se compara con Roma. Y la idea o la comisión que tenían que hacer los discípulos era hacer una iglesia santa en medio de un movimiento y un gobierno corrupto. Y Cristo necesitaba resaltar en ellos la importancia de la oración y de la fe. Porque lo que ellos iban a enfrentar no es fácil, no era fácil. Y lo que tú y yo nos vamos a enfrentar tampoco es fácil. Lo que tú y yo vamos a enfrentar no es fácil. Y Cristo no tan solo le está diciendo a ellos que la fe es importante, sino también nos está diciendo a nosotros que la fe y la oración son importantes. Pero este pasaje no nos está diciendo que vayamos frente a un monte y le digamos al monte que se mueva. No está diciendo eso. Número 2, tampoco está diciendo que todo lo que tú pidas, si lo crees, Dios te lo va a dar.
Te voy a leer el pasaje. En verdad os digo que cualquiera que diga en este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, si no crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya habéis recibido y os será concedidas. El texto no está diciendo que tú le pidas a Dios todas las cosas y Él te va a dar todas las cosas si tú crees. No te lo está diciendo. El Evangelio de la Prosperidad utiliza este pasaje para decir, ve, que todo lo que tú le pidas al Señor, Él te lo va a dar. Y este pasaje no significa que todo lo que tú le pidas al Señor, Dios te lo va a dar. John Piper dijo, gracias a Dios que Dios no me contestó la mayoría de mis oraciones que eran bobería. O no la mayoría, no me contestó mis oraciones que eran bobería. Porque mira que nosotros pedimos por cosas grandes, pero no es verdad que a veces pedimos por bobería. Gracias a Dios que a la bobería Dios dice, no te la voy a dar. Pero hermanos, utilizan este pasaje para declarar. ¿Usted quiere saber qué pasaje utilizan para declarar? Este pasaje utilizan para declarar, uno de ellos. Porque dice que si tú le pides al Señor creyendo que ya lo vas a recibir, Él te lo va a dar. Y entonces ellos comienzan a decir, viste, todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar si lo crees. ¿Sabes qué sucede? Le cuento otra vez la historia. Porque yo soy tan franco contra este mensaje de la prosperidad. Porque ellos utilizan ese pasaje para hablarle a los padres cuando sus hijos tienen cáncer. Porque como yo le dije hace un tiempo atrás, yo escuché de uno en Santa Isabel, que su hijo tenía cáncer. Y el pastor le dijo, declara sanidad. Porque si tú lo pides con fe, Dios te lo va a dar, declara sanidad. Y ellos declararon sanidad y el niño murió. Y yo sé que lo he comentado antes, cuando el padre va a donde el pastor y le dice, pastor, ¿qué pasó? Yo estuve declarando. El pastor le dijo, es que tú no tuviste fe. Y la Biblia dice que todo lo que pides, si lo crees, Él te lo va a dar. Y como la Biblia dice que si tú lo pides, todo lo que tú pides, si tú tienes fe, Él te lo va a dar. Y Él no te dio eso, es porque tú no tienes fe. Y eso este pasaje no lo dice. No dice eso. ¿Por qué? Y yo sé que parece más un estudio hoy, pero es necesario conocer este tema. Hay algo en teología que se llama la analogía de la fe. Aquellos que copian pueden copiarlo. La analogía de la fe. Eso es la palabra de domingo, del día de hoy domingo. La analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no me puede decir una cosa aquí y otra cosa contradiciendo eso en otro lugar. La Biblia interpreta la Biblia. Si yo tengo un pasaje que yo no lo comprendo muy bien, el primer recurso para yo poder ver claramente lo que ese pasaje me quiere decir no es un recurso externo, no es un libro externo, es la misma Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis muchas personas quieren conocer cómo va a ser el fin de los tiempos. ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? Si usted quiere conocer cómo va a ser el fin de los tiempos, no puede leerse Apocalipsis inmediatamente. Tiene que ir a Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 24 le habla literalmente de cómo va a ser los últimos tiempos. Y después que usted conozca literalmente cómo va a ser, entonces usted va a Apocalipsis, que tiene lenguaje simbólico. Y cuando usted va a Apocalipsis con lenguaje simbólico no se va a equivocar. Si usted quiere estudiar los últimos tiempos y se va al libro de Apocalipsis primero, cuando encuentre los cuernos, cuando encuentre los sellos, y el primer sello, y el segundo sello, y el tercer sello, y sello, y sello, y sello, solamente cuando usted llegue a las calles de oro y males de cristal, usted va a decir amén. No entendí más nada de Apocalipsis, solamente que Cristo vence. Eso es suficiente.
Pero si quiere estudiar Apocalipsis, hágalo mediante la analogía de la fe. ¿Cuál es la analogía de la fe? Que la Biblia interpreta la Biblia. Antes de estudiar Apocalipsis, estudie Mateo 24. Y Mateo 24 le va a decir literalmente qué va a pasar en los últimos tiempos. Eso es la analogía de la fe. Y cuando este pasaje dice que todo lo que tú pidas, si tú crees, Dios te lo va a dar, entonces es importante interpretar este pasaje a la luz del resto de la Biblia. Y le voy a invitar a que vayan conmigo a dos pasajes. El primer pasaje está en Santiago capítulo 4. Acompáñenme todos si pueden. Santiago capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3, no sé. Ah, perfecto. Mira lo que dice ese pasaje. ¿Lo tienen? Amén. Mira lo que dice, también está en las pantallas. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Miren cómo el pasaje, dale por favor atrás al versículo 3, 4:3. El pasaje de Marcos dice que todo lo que pides, si tú crees, Dios te lo va a dar. Pero aquí dice, tú pides, nosotros pedimos, pero no recibimos. ¿Y por qué pedimos y no recibimos? Ahí está la respuesta. Porque pedimos ¿qué? Mal. Para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. En otras palabras, como decía John Piper, en nuestras boberías o en nuestras sanganaces o en nuestros caprichos. O sea que Marcos no está contradiciendo Santiago 4:3. Es una unión con Santiago 4:3. ¿Qué significa entonces eso? Que Dios dice que yo pida. Recuerdan que dice Marcos, pedid y creed que lo va a recibir. Pero lo que está diciendo, uniéndolo con ese pasaje, es, cuando tú pidas, no pidas ¿para quién? Para tu propio deleite. Porque cuando tú pides para tu propio deleite, ¿qué va a pasar con Dios? Dios va a decir que no. Cuando pedimos para nosotros mismos. Entonces, el evangelio de la prosperidad o las charlas motivacionales de la prosperidad utilizan mal ese pasaje. Ese pasaje dice, si tú pides al Señor y lo crees, entonces Dios, y crees que Dios va a hacer eso, Dios te va a dar todo lo que tú pides. No. Porque si pedimos mal, Dios no nos lo va a dar. O sea que si nosotros hemos estado pidiendo hace tiempo por algo y todavía Dios no nos lo ha dado, es posible, y digo que es posible porque es posible también que Dios lo conteste en 1 año o 2 años. Yo conozco a un pastor que estuvo orando por 16 años de matrimonio para tener un hijo. Por 16 años de matrimonio para tener un hijo. Y él y su esposa hicieron muchas gestiones, muchas gestiones. Y ninguna. Gestiones aún científicas, porque si la ciencia fue inventada por Dios, se debe usar también. Y muchas, digo, depende, porque hay otras que son otro extremo. Pero ellos fueron al médico, utilizaron diferentes medidas buenas para quedar embarazada y no quedó embarazada. Pero eso no fue un no de Dios, sino que Dios le dijo, tienes que esperar 16 años de matrimonio. En 16 años breguen ustedes y a los 16 años
tuvo el primero. Y rapidito, a los 2 años, ¡pa! El otro. Y, ¡ey, cierra la fábrica! Porque te vas a llenar de muchachos. Porque hay veces que nosotros pedimos y Dios nos dice todavía no. Pero hay otras veces que nosotros pedimos y Dios no dice todavía no, sino dice ¿qué? No. Entonces nosotros tenemos que aprender a gozarnos con los no de Dios. ¿Recuerdan cuando Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón? ¿Recuerdan? Segunda a los Corintios capítulo 12. ¿Y qué Dios le dijo a Pablo? No. No. ¿Y qué Pablo se fue refunfuñando? Tanto que yo te he dado, tantas cosas que yo he hecho. Voy a dejar de ir a la iglesia porque tú me dijiste que no. Voy a dejar de predicar el evangelio porque tú me dijiste que no. No voy a coger ni una cárcel hasta que tú me digas que sí, yo no voy otra vez para la cárcel. No. Pablo dijo, pues qué bueno. Me gozo porque me dices que no. Porque entonces tu poder se va a perfeccionar cuando yo esté débil. Y si las pruebas me hacen a mí estar débil, gloria a Dios por eso. Porque pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios, ¿qué? Deleites. Mire, hermano, vamos a hacer un análisis de nuestras oraciones. Si Dios nos contestara cada oración que nosotros pedimos, nosotros fuéramos los más ricos del mundo, fuéramos los más hermosos del mundo, tuviéramos todos los cuadritos, estuviéramos una semana trabajando al año y 51 semanas de vacaciones. No tuviéramos una casa, no tuviéramos una casa en Miami, otra en Los Ángeles, otra en Culebra y una frente a la Torre Eiffel. Si Dios nos contestara todas nuestras peticiones, nos llegaría el momento en que nosotros no lo necesitaríamos a Él. ¿Para qué? Si nosotros le hemos pedido por sanidad, si Dios no lo contestara, no nos doliera nada, ni una uña. Si nos contestara las peticiones económicas, tuviéramos un montón de dinero. Si nos contestara alguna... No, eso no lo voy a decir. Bueno, si nos contestáramos algunas peticiones, hasta viudos estuviéramos algunos. O viudas estuvieran algunas. Y con dinero hubiésemos puesto un seguro de vida. Señor, todavía no. Porque mire que nosotros le hemos pedido a Dios por cosas. Por cosas. Y Dios dice, no te lo voy a dar. Pero Señor, es que tu palabra dice que todo lo que yo pidas con fe, tú me lo vas a dar. Sí, pero vete a leer Santiago, que yo dije, no te lo voy a dar si tú pides para tu propio deleite. Sí y no. Sí, te lo voy a dar. No, si es para tu propio deleite. Porque Dios no quiere que nos perdamos. Recuerden que nos fuimos diseñados para anhelar y desear a alguien. Y ese anhelo y ese deseo se llena en Dios. Por medio de las necesidades. Un hermano me envió algo en uno de los chats de la iglesia que dijo Martín Lutero. Que a Dios se conoce por medio de la Biblia, por medio de la oración y por medio del dolor. Eso dijo Martín Lutero. A Dios se conoce por medio de la Biblia, por medio de la oración y por medio del dolor. Esas 3 cosas. Entonces es necesario pasar por las 3 cosas. Porque si nosotros no tuviéramos situaciones aquí, realmente no necesitaríamos el cielo. Nosotros queremos el cielo porque sabemos que el cielo es mejor que aquí. Pero si Dios nos contestara todas las peticiones, el cielo fuera aquí, este fuera nuestro cielo. Porque no estoy diciendo que orar está mal. Lo que estoy explicando es que Dios no va a contestar nuestras oraciones si son para nuestros deleites. Pero Él sí prometió contestar algunas oraciones. Acompáñame al otro pasaje, primera de Juan, capítulo 5, versículos 15, y versículo 14 y versículo 15. Juan 5, 14 al 15. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Amén.
Márquenlo en sus Biblias eso. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Hecho. Mira lo que dice ese pasaje, versículo 14. Ponle el versículo 14, por favor. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Ahora vamos a unir este pasaje con Marcos y con Santiago. Marcos dice que todo lo que nosotros pidamos, creyendo, Él nos los va a dar. Santiago dice, pero si le pedimos mal, Él no nos los va a dar. Y Primera de Juan dice que si lo que pedimos es conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él sí nos los va a dar. O sea que lo que dice Marcos es verdad. Si nosotros pedimos con fe, creyendo en Él, y es conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él lo va a hacer. Pero si creemos, si pedimos perdón, pero pedimos para nuestros propios deleites, Dios va a decir ¿qué? No. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios contesta nuestras oraciones, es porque nuestras oraciones fueron unidas o iban a la par con la voluntad de Dios. ¿Me entendió? ¿Me expliqué bien? Cuando Dios contesta una oración es porque mi oración fue conforme a su voluntad. Por ejemplo, llega un pastor a visitar a otro pastor en un hospital. Y ese otro pastor, cuando llega a ver al pastor que estaba enfermo, había un círculo de oración alrededor de ese pastor que estaba enfermo. Le pidieron al pastor que los ayudara en oración. Todos se tomaron de las manos y uno de los que estaba allí visitando al pastor, antes del otro pastor, comenzó a orar. Y comenzó a pedir de que Dios sanara al pastor que estaba en cama. Que lo sanara, que lo sanara, que lo sanara, que lo sanara, que lo sanara. Al final, el pastor a los varios días murió. Y ese pastor que fue de visita era fue el que iba a predicar o el que predicó en el funeral. Y cuando él llegó al funeral, él expuso el pasaje que dice que cuando yo no sé qué orar, Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles. Y él dice, y presenta esto en su exposición, dice, miren, cuando estábamos en el hospital ustedes oraron. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios escucha las oraciones. Pero la Biblia dice que cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando estábamos nosotros en ese círculo de oración orando, mientras ustedes le pedían a Dios por su boca que Dios los sanara, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros le decía a Dios, porque dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le estaba diciendo a Dios, llévatelo, porque está mejor contigo. Y ustedes estaban orando, Señor, déjalo, pero el Espíritu Santo, orando conforme a la voluntad del Padre, oraba ahí mismo diciéndole, Señor, llévatelo, porque está mejor contigo. En ese momento habían dos oraciones paralelas. Lo que pasa es que una era conforme a la voluntad de Dios, que era la del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Y Miguel Núñez dice muy claramente de ese pasaje que aún hay veces que cuando nosotros no sabemos cómo orar, debemos ser sinceros. Señor, yo no sé cómo orar. Estoy en esta situación y yo no sé qué pedirte, si que me des esto o me des esto otro. Por favor, Espíritu Santo, intercede por mí. Habla tú con Dios por mí porque yo no sé cuál de las dos es. Entonces,
En ese mismo instante están dos oraciones paralelas. La oración conforme a la voluntad de Dios que hace el Espíritu Santo por nosotros y la oración mía. ¿Cuál se va a contestar siempre? La del Espíritu Santo, que está conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo oro y Dios me responde esa oración, es porque mi oración no iba al lado de la del Espíritu Santo, sino que iba igual que la del Espíritu Santo. Y suben las dos a Dios. Y Dios decide contestarla. ¿Por qué? Porque Él dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese pasaje no está diciendo que si pedimos no conforme a otra voluntad, Él no nos va a oír. No, Él nos va a oír. Lo que pasa es que Él no la va a contestar. Pero Él nos va a escuchar. Entonces, cuando Marcos dice, todo lo que pidas, Él te lo va a dar si tú crees. Es verdad, todo lo que tú pidas, conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Hermanos, si nosotros tenemos un problema físico, de dolor de espalda, de cáncer o de alguna enfermedad, y estamos orando al Señor, y orando al Señor, y orando al Señor, y el Señor todavía no contesta, hay dos posibilidades, o tres posibilidades. Dos. Una, que te diga, no te voy a sanar ahora, te voy a sanar dentro de un tiempo. O otra que diga, no te voy a sanar, porque esa es la única manera que te tengo de rodillas a mí. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Estar sano y perderte en el infierno? ¿O estar aquí en la tierra con cáncer y caminar de rodillas a mi cruz? Entonces, esa decisión, Dios es tan bueno que no la toma, que no la deja que nosotros la tomemos, sino que Él la toma por nosotros. Eso es como cuando nosotros cobramos. Usted sabe que cuando recibimos el cheque ya el seguro social está descontado, ya el income tax está descontado. ¿Por qué? Porque ellos saben que si nos pagan primero a nosotros no le va a ser difícil recolectar el dinero. Eso es lo mismo que hace el Señor. El Señor dice, mira, si yo te tengo que poner a escoger, gozarte en esta tierra o vivir conmigo en los cielos y pasar necesidades aquí, yo sé que tú vas a escoger gozarte en esta tierra. Y como tú vas a escoger gozarte en esta tierra y yo no quiero que tú te pierdas, yo voy a escoger por ti. Te voy a dar situaciones en la vida. Te voy a dar situaciones. Entonces quizás nos preguntamos, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? Si estoy orando y orando y orando y orando y orando y el Señor no contesta. Bueno, es que el mismo decir que no es una contestación. ¿Es o no es? El Dios decir que no en sí mismo, en sí misma, es una contestación. Porque Él dice que va a contestar conforme a su voluntad. Entonces nosotros debemos entender la oración desde dos contextos generales. Tenemos que entender la oración desde dos contextos generales. Antes de eso. ¿Qué sí significa? ¿Qué sí significa entonces Marcos capítulo 11, versículos 20 al 26? Bueno, la idea central de este pasaje es, no es el mover montañas, sino es la fe versus la duda. Esa es la idea principal de este pasaje. La idea principal de este pasaje, como dije antes, no es pararte frente a una montaña y declarar, sino es la fe versus la duda. Que Dios quiere que cuando nosotros le pidamos creyendo. Creyendo y no dudando. ¿Qué significa eso? En la práctica, estamos frente a un enfermo. ¿Por qué nosotros oramos aquí el miércoles? Oramos por alguien, por algún enfermo, lo que estuvieron en mi clase. Por ti fue, Marti, por ti. ¿Oramos por alguien más o fue por ti solamente? No, por ti fue, sí, fue por ti. Esa oración, yo te aseguro que yo la hice con fe.
De verdad que yo la hice con fe, creyendo que Dios podía sanar a Marti. Y yo sé que los que estuvieron conmigo oramos con fe de que Dios podía sanar a Marti. Pero no lo ha hecho. Yo oré con fe, creyendo que Dios lo puede hacer. Pero la contestación de Dios ha sido quizás, todavía no. Pero la contestación que Dios va a dar no puede controlar mi fe. No sé si me explico. Yo tengo que pedir con fe. Mi trabajo no es contestar la oración porque yo no soy Dios. Mi trabajo es pedirla con fe, creyendo. Y eso lo vamos a ver el domingo que viene. Creyendo, esa es mi tarea. Si yo estoy frente a una situación matrimonial, frente a una situación con mi hija, con mi hijo, frente a una situación en el trabajo, frente a situaciones de economía graves, frente a cualquier situación que yo esté, Dios está diciendo, tened fe en mí. No, vete frente a una montaña y dile que se vaya a la tierra, no, al mar, no. Cuando tú ores, ten fe, confía. En otras palabras, pon el corazón cuando tú estés orando. No simplemente ores porque es tiempo de orar. No, pon tu corazón. Derrama tu corazón completo delante de tu Dios y ten fe en eso. Ten fe. Otra cosa que sí dice el pasaje es que Dios quiere que ores. Dios quiere que ores. Dios quiere que oremos. Mire lo que dice el texto. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, le será sucedido. Porque os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Dios quiere que oremos. Dios quiere que saquemos tiempo de oración con Él. Y estamos claros que cuando Él habla de oración, no habla de 5 minutos, ni de 10 minutos. Él habla de tiempo con Él. No está hablando de minutos. ¿Por qué no está hablando de minutos? Bueno, porque la oración del rey Ezequías, cuando Isaías le dijo, prepara todas las cosas porque vas a morir, el rey Ezequías hizo una oración y le pidió al Señor más tiempo. Y cuando Isaías iba por el patio del palacio, Dios le dice a Isaías, regresa donde Ezequías y dile que le voy a dar tantos años. Significa que una oración con fe no tiene que ser larga, pero sí tiene que tener fe. Y Dios quiere que le oremos. Dios quiere que saquemos tiempo de oración con Él. Dios quiere que le pidamos. Yo le contaba, no sé si fue el miércoles o domingo, cuando fui al Museo de la Creación. Yo creo que todos deben ir a ese museo en algún momento. En el Museo de la Creación tienen un área que uno puede ver los planetas. Uno va a un asiento reclinable y se tira hacia atrás. Y hay una pantalla, no, un techo blanco ovalado, donde presenta primero el planeta Tierra, dice sus medidas, y después nos presenta la luna, que ha sido donde más lejos ha llegado el hombre, y nos dice sus medidas y a cuántos años luz está. Después nos presenta el sol, cuántas medidas o cuántos años luz está. Después nos presenta nuestra, ¿cómo se llama esto? Donde están los planetas, nos presenta Marte, nos presenta todo, toda nuestra galaxia completa, Marte, Plutón, todas esas cosas. Y dice que Dios las creó en 6 días. Pero ¿sabe una cosa? Hay billones de galaxias como la nuestra y más grandes que la nuestra, y nos presentaron todas
esa constelación de galaxias. Toda esa constelación de galaxias. Que hay una galaxia que tiene, si no me equivoco, alrededor de 2 billones de estrellas. Una galaxia tiene 2 billones de estrellas ahí resplandeciendo todas. Y una de esas estrellas resplandece más que las demás. Y nos presenta que en ninguno de esos lugares hay vida. En ninguno de esos lugares hay vida. Y por más que han intentado buscar si hay vida en Marte, en Plutón, en Neptuno, en ninguno de esos sitios hay vida, solamente aquí. Y como dijo David Platt una vez, todo eso se sostiene con el poder de la palabra de nuestro Dios, del que murió en la cruz del Calvario. Porque Colosenses capítulo 1 dice que todo es hecho por Él, de Él y para Él. Eso dice Romanos. Y Colosenses dice que todas las cosas en Él subsisten. O sea que en este mismo instante, Dios está controlando nuestra galaxia con el poder de su palabra. Está sosteniendo las billones de galaxias que existen en este mismo instante. Y también te dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas tan grandes que tú no conoces. Ese mismo Dios que sostiene a todo. Y Él dice: clama a mí. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas tan inefables, tan grandes que tú no conoces. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que tú y yo no conocemos, al menos que clamemos a Él. ¿Me expliqué bien? Hay cosas que nunca vamos a conocer, al menos que clamemos a Él. Y este pasaje sí dice: clamen a mí. Yo soy Dios, clamen a mí. Y cuando clamen a mí, otra cosa que dice: Dios quiere que cuando pidamos tengamos fe y que no dudemos. Y voy a terminar con 2 contextos generales que nos presenta la oración en la Biblia. Lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que esto es una introducción. La semana que viene vamos a ver cómo orar. Debemos orar con fe en el poder de Dios. Debemos orar con fe en la voluntad de Dios. Y debemos tener un corazón perdonador antes de orar. Eso es lo que vamos a ver el domingo que viene. Pero con esto cierro este domingo. El contexto general que nos presenta la oración o la Biblia respecto a la oración. El resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Hay 2 contextos. El primero: cada cosa que pidamos tiene que ser para la gloria de Dios. Cada cosa que pidamos tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que la meta de nosotros como creyentes es la gloria de Dios. Y que si yo voy a pedir algo, lo voy a pedir para que esa gloria sea más grande. En otras palabras, Paul Washer dijo una vez que esta debe ser la oración modelo, la sacó del Padre Nuestro. Señor, porque la oración modelo dice: hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Paul Washer, citando eso, dice: Señor, yo tengo dolor de espalda. Yo quisiera que tú me sanaras del dolor de espalda. Pero única y exclusivamente si a través de esa sanidad tu nombre es exaltado y glorificado. Si la sanidad de mi dolor de espalda te da la gloria a ti, entonces sáname. Si mi dolor de espalda, la sanidad de mi dolor de espalda no te da la gloria a ti, entonces déjame como estoy. Porque yo quiero que tu nombre sea exaltado. Yo no quiero ser sanado, yo quiero que tu nombre sea exaltado. ¿Usted no cree que eso es orar conforme a la voluntad de Dios? Y cuando Dios nos dice que no, nosotros oramos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque dijimos: si tu nombre es glorificado y exaltado, sáname. Si tu nombre no es glorificado ni exaltado, no me sane.
Cuando el Señor no nos sana, ¿qué nosotros decimos? Gloria a Dios, porque significa que mi sanidad no va a exaltar y a glorificar el nombre de Dios. Amén. Entonces oramos conforme a la voluntad de Dios. Señor, haz tal cosa, pero si tu nombre es exaltado. Mira, hermano, hay veces que las bendiciones se convierten en maldiciones. Hay veces que las bendiciones se convierten en maldiciones. ¿Y sabe dónde he visto mucho eso? Con hijos. He visto mucho eso con hijos. He visto mucho, y le hablo con el corazón, he visto mucho, que hay padres que están clamando a Dios por hijos y por años clamando a Dios por hijos. Y cuando llega ese hijo se convierte en su Dios. Y lo que comenzó como una bendición se puede convertir en maldición. Por eso es que debemos orar al Señor. Aquellos que quieren tener hijos, Señor, yo quiero tener un hijo, pero solamente si a través de ese niño yo te puedo dar la gloria a ti. Si no, no me lo des. Y es posible, digo, yo no estoy diciendo que estamos orando por eso, pero es posible que Dios no te dé un niño porque quiere que adoptes. ¿Es posible? Porque tenemos que amar a la voluntad de Dios. Y tenemos que decirle al Señor, yo solamente quiero exaltar tu nombre. Yo no quiero complacerme yo quiero exaltar tu nombre. ¿Cómo tú quieres que yo exalte tu nombre? Adoptando, yo adopto. Y como dice Otto muy bien, Otto dice, uno no adopta para uno realizarse como padre, uno adopta para que un niño tenga una familia. ¿Sabe una cosa? En mi corazón hace un año, y usted lo sabe, que lo he dicho en diferentes foros, está los huérfanos. Hace un año que mi corazón arde por eso. Arde por los huérfanos. Arde por niños que sus papás les abandonaron. Y ayúdeme a orar para ver qué Dios quiere que nosotros hagamos. Si está conforme a su voluntad. Porque terreno aquí nosotros tenemos de más. Oremos conforme a la voluntad de Dios, Señor. Yo quisiera tener un orfanato. Un lugar donde se le dé amor a niños que han sido abandonados por sus padres. Y no se le puede decir a esos niños, tu papá te abandonó. Pero hay un Padre en los cielos que no te abandona. Pero hay que orar al Señor, Señor, mira, si es tu voluntad y eso te va a dar la gloria a ti, ábrenos las puertas. ¿Por qué? Porque cada cosa, y con esto termino, cada cosa que nosotros pidamos tiene que expandir esa gloria. Nosotros fuimos creados para su gloria. Cada cosa que nosotros pidamos tiene que expandir esa gloria. Señor, sáname. Pero solamente si tu gloria es vista por los demás. Si tu gloria no va a ser vista por nadie, por medio de mi sanidad, no me sanes. Porque yo quiero que tu gloria sea exaltada. Eso es fe. Fe es confiar en que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. ¿Sabes cuándo fue el más grande acto de fe en una oración? A mis ojos. Cuando Cristo terminó su oración, hágase tu voluntad y no la mía. Para mí ese es el más grande acto de fe. Cuando nosotros clamamos y clamamos y clamamos al Señor, pero terminamos con una sinceridad de corazón diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo quiero que tú me contestes, pero al final, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es lo que dice Marcos 11. Dios quiere que oremos. Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que tú le pides, que le pidas.
Dios quiere que le pidas por sanidad. No dice eso Lucas 18, que lo vimos en el tiempo de oración. La viuda delante del juez, que iba noche y día, y dijo el juez, ya esta viuda me tiene cansado, para que no me fastidie más. Le contestó la oración. ¿Y qué dice Cristo? Eso lo hizo un juez insensato. ¿Qué más nuestro Padre que está en los cielos le contestará las oraciones a sus escogidos? Pero ¿qué dice al final? ¿Qué dice al final? Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará gente ferviente en la oración con fe. Hermanos, Dios nos está haciendo un llamado a orar más y a tener más fe. A orar más y a tener más fe. Y yo te voy a extender ese mismo llamado. Dios quiere que ores más, que oremos más. Dios quiere que oremos más. Y Dios quiere que cuando oremos, oremos con fe. Dios no quiere que nos preocupemos con si Él va a contestar o no. Fíjense que en ningún momento dice, preocúpense si yo voy a contestar o no. No, eso es trabajo mío. Yo solamente quiero que ustedes oren más. Y que cuando oren, lo hagan con fe. Tened fe en Dios. Lo hagan creyendo. Dice las Escrituras que su casa será llamada casa de oración. ¿Cierto? Que aquí no tan solo se va a predicar la palabra, sino también se va a orar. Y yo no quiero que alguien se vaya de aquí con el deseo de que alguien ore por usted. No, yo quiero que cuando usted venga a la iglesia o a la célula o los miércoles y usted entienda que necesita que alguien ore por usted, se ore. No todos los domingos voy a hacer el llamado al frente a orar, pero si usted tiene un domingo cargado, puede invitarle a un hermano, ora por mí. Pero ahora, que la predicación es específicamente del tema de la oración, yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú ores. Y yo sé que tú estás pasando una necesidad, porque yo también la estoy pasando. Yo sé que tú estás pasando una necesidad económica, o estás pasando una necesidad familiar, o necesitas que Dios ponga su mano en algo. Y Dios quiere que tú ores y que yo ore. Y que se lo pidamos. Y que se lo pidamos con fe. Entonces vamos a sacar un tiempo de oración. Saque este momento para orar usted. Personal.